ejercicios prácticos, ¿no? De cómo saber hacer un presupuesto de la República, jóvenes. Ok, entonces vayamos a la presentación. Este es el documento, presupuesto público. Ahí está. Estamos en el módulo 1, marco conceptual y normatividad. Hemos avanzado, me parece que hasta acá, hasta este punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es el presupuesto? Ya, a ver, ¿dónde? No me acuerdo muy bien hasta dónde hemos avanzado. Creo que acá en la definición nos hemos quedado, me parece. Me parece. Principales acciones para la modernización de la gestión del Estado y el presupuesto público. La modernización también, objetivo de la modernización, creo que está acá, ¿no? El presupuesto ya lo hemos definido, pero vamos a volverlo a hacer, ¿no? El presupuesto ahí se constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las entidades públicas, se entiende, ¿no? Tanto locales, regionales y nacionales. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal. Expresión cuantificada, ¿no? Porque todo está expresado en números, cantidades, y de manera organizada, sistemática, por cada una de las entidades del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. Como les había dicho, un presupuesto, el presupuesto de la República es como el balance general a la empresa privada, ¿no? El balance general igualmente figuran los ingresos y los gastos, igual acá, solamente que en el caso del Estado no hay utilidades, ¿no? No hay ganancias o pérdidas de utilidades, ¿no? Ese no es el fin del Estado, ¿no es cierto, jóvenes? Y ya, técnicas presupuestarias en el Perú. Técnicas, tenemos el presupuesto tradicional, a través de los años, ustedes ven, 1964, 1982, 1997 y el año 2007 se introdujo el concepto del presupuesto por resultados, que es el que ahora está vigente. Pero claro, se sigue haciendo el presupuesto tradicional, ¿no? Eso no ha variado eso, pero sí se ha integrado a ese manejo tradicional el presupuesto por resultados, así como el presupuesto participativo también, pero principalmente el presupuesto por resultados. Todo. Ya. Listo. Bueno, sigamos para avanzar porque es tiene bastante cantidad de información esto del documento. Vayamos, Sistema Nacional de Presupuesto Público. Definición. Estamos definiendo ya no tanto el presupuesto mismo, sino el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Dice, el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. Mejor dicho, el Sistema Nacional del Presupuesto Público no son solamente técnicas o procedimientos o métodos o instrumentos, sino que son principios, normas que establece, claro, la teoría económica, pero también que establece el gobierno, ¿no? Porque es el gobierno, el ejecutivo, el que elabora, formula y evalúa el presupuesto nacional, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, fíjese, acá está el Sistema Nacional del Presupuesto Público. Son un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Todo ello conducen al proceso presupuestario, ¿no es cierto?, de las entidades públicas, de toda la República.
desde el distrito más pequeño del Perú, más alejado de nuestro país, hasta el distrito más importante de nuestro país. Decreto legislativo, tanto que la base de esto, la base entonces de este Sistema Nacional del Presupuesto es el decreto legislativo número 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público en su artículo 3. En su artículo 3. Principios presupuestales. ¿Cuáles son esos principios presupuestales, jóvenes? Vamos a ver. Número 1. Los principios que rigen la formulación, elaboración y evaluación del presupuesto. 1. El equilibrio presupuestario. Tratar de no superar la famosa regla fiscal o la disciplina fiscal, que es un elemento fundamental en el manejo del presupuesto nacional. 2. El equilibrio fiscal, que es similar, ¿no es cierto? Que es similar. 3. Especialidad cuantitativa y especialidad cualitativa. Vamos a ver esto con la ayuda de la información de Internet, ¿no? Cada uno de estos elementos que no figuran de manera explícita en su explicación, lo vamos a ver. Número 5, orientación a la población. Luego 6, calidad del presupuesto. Número 7, universalidad y unidad. No afectación predeterminada. Número 9, integridad. Número 10, información y especificidad. Número 11, anualidad presupuestaria. Quiere decir que el presupuesto se formula cada año. Y 12, la programación multianual. Claro, se puede programar hasta en 3 años, como lo hace el marco macroeconómico multianual, ¿no? El MMM, que es el marco macroeconómico multianual, acaba de promulgarse nomás en la última semana de agosto, que va a regir por 3 años, 26, 27, 28 hasta el 29, ¿no es cierto? Por eso que es multianual. 3, transparencia presupuestal. Es decir, tiene que las cuentas ser claras y diáfanas. Exclusividad presupuestal. Esto es exclusividad del MEF. La elaboración, la formulación y la evaluación del presupuesto nacional está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero claro, cada dependencia, cada área de todo el sistema del gobierno nacional, regional, local, presentan su propuesta. Recuerdo muy bien hace años que estuve yo dictando clases en la Universidad del Altiplano de Puno, donde tenía unos alumnos que eran funcionarios de maestría, eran funcionarios del gobierno regional de Puno. Y entonces ellos tenían que viajar en los días siguientes a presentar su propuesta presupuestal para el gobierno regional de Puno, ¿no? Viajaban acá a Lima para reunirse en la Dirección General de Presupuesto y todas las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, igual que esos funcionarios, entonces las coordinaciones son a nivel nacional, con los gobiernos regionales, locales, ¿cierto? Evidencia. Rectoría normativa y operatividad descentralizada, ¿no? Principios presupuestales. Solamente vamos a explicar algunos por el tiempo, la brevedad del tiempo. Acá está, ¿ve?
hasta principios del Sistema Nacional de Presupuesto, que es lo que estamos viendo en este momento. Bien. Principios presupuestales, ¿no? El primero, equilibrio presupuestario. ¿Qué significa? Asegura el uso de los recursos de acuerdo a los ingresos con los que se cuenta, teniendo el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Equilibrio fiscal. Asegura así el uso de los recursos de acuerdo a las reglas fiscales establecidas por el MMM. Ya sabemos qué es el MMM. Especialidad cuantitativa. Ya está. Especialidad 3. Y cualitativa, que significa, dice, la cuantitativa es los recursos se utilizan respetando el límite máximo del crédito presupuestario asignado. ¿No? Repetimos, los recursos se utilizan, los ingresos, mejor dicho, se utilizan respetando el límite máximo del crédito presupuestario asignado. ¿Cuál es el crédito presupuestario asignado? Es el monto presupuestario para cada dependencia del Estado. ¿No? Entonces, claro, es lógico que no pueda superar los recursos al límite establecido del presupuesto para cada área, para cada subárea de cada área también, ¿no? Especialidad cualitativa. Consiste en que los créditos presupuestarios aprobados para las entidades públicas deben destinarse exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados. No pueden gastarse en otras cosas para lo que hayan sido asignados. Jóvenes. Orientación a la población. Consiste en que el proceso presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la población y la mejora o preservación en las condiciones de su entorno. Ahora se habla mucho del medio ambiente, ¿cierto? Las externalidades negativas. Y para concluir, el proceso presupuestario, la calidad del presupuesto, dice el proceso presupuestario se desarrolla bajo criterios que busquen la eficiencia, equidad y técnica listo, joven, ahí nomás, y vamos a seguir avanzando ya, para no detenernos en cada uno de esos conceptos. Sigamos, Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y ya está. B, ámbito del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Dentro del gobierno nacional están los poderes del Estado, ¿no? Es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Luego, los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuáles son esos organismos constitucionalmente autónomos? Son la SUNAT, por ejemplo. Son la SUNAT, son la Contraloría General de la República, es la SBS y otros organismos, ¿no es cierto?, constitucionalmente autónomos. Como se llama, INDECOPI, todos esos organismos reguladores. Y la universidad pública, por supuesto. Nosotros dependemos directamente del MEF. Aunque ustedes sabían, jóvenes, es muy bueno que sepan esto, de que del 100% del presupuesto de nuestra Universidad de San Marcos, solamente, el presupuesto total, solo es cubierto por el gobierno nacional, por el MEF, el 51%. Y el 49% son generados con recursos internos, jóvenes, de la propia universidad. ¿Qué les parece? ¿No? Si no fueran los recursos internos de la universidad, llámese por la generación de servicios, porque la universidad presta servicios de diversos tipos, tal como nuestra facultad, por ejemplo, el CERCEU, CECEPI, prestan servicios, generan ingresos para la facultad,
¿no? Mediante cursos de capacitación de diplomados, segundas especializaciones, esas cosas, ¿no? Y claro, las unidades de posgrado también. Y consultorías también, por supuesto. Entonces, eso es. Ya saben ustedes que nuestro presupuesto es cubierto en el 49% por la propia universidad. Digamos. El gobierno regional son los organismos públicos de los gobiernos regionales. Son 24 o 25 gobiernos regionales, incluido el Callao, ¿no? Yo no sé particularmente, yo no estoy de acuerdo en que, créanme, que el Callao sea una provincia constitucional. Y a la vez es una región. A la vez es una región, es un gobierno regional. No tiene mayor sentido, eso es generar mayor gestión burocrática, jóvenes. ¿No? Nunca me pareció bien que el Callao sea considerado autónomo. Si somos parte de la Liga Metropolitana, tiene su propio gobierno municipal, etc., ¿no? Fíjese. Y de otra parte tenemos un gobierno regional de Lima, que solamente es válido para las provincias de Lima, nada más. Es un gobierno regional también, para esas provincias. Es bueno saberlo. Y gobierno local, organismo público de los gobiernos locales. Eso es el ámbito del sistema nacional. Organización del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ya. ¿Qué cosa es SNPP? Es el Sistema Nacional del Presupuesto Público, que se divide a nivel central y en el nivel descentralizado. Acá está, veamos. El nivel central se divide en la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Claro, es de allí donde se organiza, se elabora, se evalúa. Es la dirección máxima pues, del presupuesto público del MEF. ¿Ah? Por eso dice aquí, ente rector del sistema. Ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional del Presupuesto Público, manteniendo relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto y con todas las dependencias regionales, locales, etc. Nivel descentralizado, tenemos la entidad pública, ¿no? Que puede ser un gobierno regional, ¿no es cierto? Dice, todo organismo o entidad con personería jurídica comprendido en los niveles de gobierno. Claro, una municipalidad tiene una personería jurídica, un gobierno regional tiene personería jurídica, es una entidad pública. Titular de la entidad, responsable en materia presupuestaria y de manera solidaria con el organismo colegiado de la entidad. En este caso, el presidente del gobierno regional o el gobernador, como se llame, junto con su consejo del gobierno regional, consejeros. Luego, oficina del presupuesto de la entidad, responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad. Cada gobierno regional tiene su propia oficina de presupuesto. Inclusive cada dependencia, cada subsector, educación, salud, tiene sus áreas presupuestarias, ¿no? Descentralizadas. Es decir, ustedes saben que la administración de los servicios educativos, y eso es bueno que sepan, la gestión de los servicios educativos, la gestión del sector salud, de esos dos grandes sectores, está a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, y cada uno de esos subsectores tiene su oficina de presupuesto. Salud, en Arequipa, por ejemplo, tiene. Luego, educación, salud tiene, ¿no es cierto? Cada uno. Eso es. Asimismo, proceso presupuestario de la entidad. Bueno,
Unidad ejecutora. Administra ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con el presupuesto, oficina de presupuesto. Claro, cada entidad, sea nacional, cada ministerio o cada gobierno regional o cada gobierno local tiene una unidad ejecutora de todos los gastos. ¿No es cierto, jóvenes? Responsable del presupuesto público, a cargo de la gestión estratégica de la programación presupuestal de los productos y la provisión efectiva. Claro, es una oficina normalmente, también. La gestión estratégica de la gestión presupuestal de los productos y la provisión efectiva de los recursos transferidos del IVA. Porque todos los recursos financieros con los que cuentan los gobiernos regionales son transferidos por el IVA. Los gobiernos regionales no generan recursos propios, están prohibidos por ley, ¿no? Los que sí generan, pero limitadamente, son los gobiernos locales. Pero los regionales no. Claro, eso supondría que cobren sus propios impuestos, ¿no? Y a propósito, es bueno también que ustedes sepan, es una información que les proporciono, por supuesto, de calidad, ¿no? En el sentido de que, según estudios de la Contraloría General de la República, jóvenes, estudios, ¿no? Demostrado, solo 5 regiones del país estarían en condiciones de autofinanciar sus propios recursos, sus propios gastos. Mejor dicho, son solamente 5 regiones que podrían ser autónomas económicamente y financieramente hablando en el Perú. Porque el resto de regiones no tiene capacidad económica ni financiera para solventar sus propios gastos como gobiernos regionales. Fíjese, ojo. ¿Quiénes son esas regiones? Son, en primer lugar, Arequipa, claro. En segundo lugar es Moquegua, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura. 6 nada más. 6. 5, pero yo lo estoy agregando a... Moquegua o Ica son gobiernos regionales muy eficientes y además tienen una capacidad económica, tienen canon y todo, tienen suficiente cantidad de dinero, ¿no? Fíjense, jóvenes. Porque si no fuera subvención del Estado, obviamente ningún gobierno regional podría solventarse. Mejor dicho, si el gobierno central les daría autonomía financiera y que cada uno de ellos mismos cobre sus impuestos, eso quiere decir, jóvenes, ninguno estaría en capacidad de solventar sus obligaciones. Tendría que pedir necesariamente recursos, ayuda, subvención al gobierno central. Jóvenes. Entonces, eso me lleva a una reflexión. Hace varios años, hace 20 años, poco más, hubo unas veleidades independentistas del gobierno regional de Puno, ¿no? Que era bastante nacionalista, regionalista y que estaba influido obviamente por Evo Morales, ¿no? ¿Y qué decía? Quería que Puno se independice del Perú, fíjese. Yo decía, por mi parte, ¿no? Ya, dejémoslo Puno que se independice. Ya, políticamente. A ver, vamos a ver si resiste un par de días como entidad autónoma, como gobierno regional. Never, jóvenes, nunca. No tiene capacidad para mantenerse. No tiene. Por lo tanto, por eso mismo, ¿no? Hay posiciones políticas irresponsables. Proponen cosas que no son realizables, jóvenes. Que son puro discurso, nada más. No, puesto que no hay sentido, ¿no? Entonces, que si no tiene recursos, porque
el fundamento. ¿Por qué un joven sale de su casa? Fíjese. Un joven sale del hogar familiar. Es porque cuando se va de su casa tiene recién capacidad económica. Entre tanto tiene que depender de los papás, pues es igual. Entonces, a ver, que dependan por ellos mismos. Pero tampoco, claro, tampoco, ¿no? Se trata de que cada región quiera hacer lo que considere en su conveniencia. Formamos un país unitario, por lo tanto tiene que respetarse esa unidad política. Cualquiera no puede proponer de que yo me voy a independizar porque yo soy adepto de Evo Morales, etc. Fíjese, ¿no? Somos una unidad política, así que por lo cual el gobierno central está obligado también, por ese punto de vista, a subvencionar. Pero eso no significa que el gobierno central no propicie de que los gobiernos regionales generen más recursos. Claro, Puno es uno de los departamentos más pobres del Perú, junto con Cajamarca, Huancavelica, Purímac, Ayacucho. ¿Por qué? Sobre todo Puno, porque es un departamento pobre. Porque la tasa de informalidad es elevadísima. ¿Saben cuánto tiene de tasa de informalidad? Yo estoy elaborando un artículo científico sobre la informalidad laboral y su impacto en la productividad de la economía. Eso es. Y le voy a mostrar para que digan que yo no hablo, para que no digan que yo hablo con discurso político. Jóvenes, ustedes saben que yo soy un científico, soy un académico. Y nada más, para mí, más importante que la seriedad intelectual. Como se dice en Francia, la rigueur scientifique, el rigor científico, jóvenes. ¿A dónde está mi artículo? Más que eso, jóvenes. Miren, le voy a mostrar para que sepan de lo que hablo. Porque cuando yo hablo es con cifras, con fundamento, que es el principio fundamental de la ciencia, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Dónde está? Rice. Ya. Sorry, jóvenes. Lo hubiera grabado. En la mañana he estado en la universidad. Fui a hacer una gestión. Y en plena lluvia, pues, eso me ha grabado. Fui temprano, me regresé a las 10. Estaba caminando ahí, necesariamente por la explanada del rectorado. Y ahí me he humedecido más. Entonces estaba lloviendo y viento y todo eso. Mire, jóvenes, acá tengo esta estadística, a ver. Acá está. Ya está. ¿Dónde está? Acá está, mire. Voy a aumentar el volumen. Miren. Tasa de empleo informal y formal según departamento 2022. Miren, del 100%, ¿quiénes generan empleo informal y quiénes generan empleo formal? El departamento que más empleo informal tiene es 86, 89. Cajamarca, 89,5. El más alto. Puno, 89,4. Fíjese. Y solamente empleo formal tiene 10,6%. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras este empleo informal no genere, no se conviertan en un empleo, digamos, en un empleo decente, con derechos sociales, beneficios sociales, en planilla, no van a generar impuesto ni a la cuarta categoría por trabajo independiente, ni impuestos por quinta categoría, trabajo dependiente. Acá hay una enorme evasión tributaria, joven. Claro, ¿y cómo van a estos trabajadores
no tienen capacidad, si ganan salarios pero por debajo del salario mínimo, menos tendrán capacidad para poder aportar al fisco nacional, ¿no es cierto? No, por eso mismo, el gobierno regional de Puno no tiene recursos. Con este 10% de empleo formal, ¿qué recurso puede generar para el fisco nacional? ¿Se dan cuenta? Listo, jóvenes. Entonces ya está. Sigamos. Vamos a los clasificadores presupuestarios. ¿Qué cosas son? Clasificadores presupuestarios. Se dividen. Hay varios tipos de clasificadores, ¿ah? Vamos a ver el primero. Clasificadores presupuestarios. Ingresos presupuestarios y gastos presupuestarios. Ya. Uno. En los ingresos presupuestarios se dividen en dos. Clasificación económica por genérica, por subgenérica y específica de ingresos. Por tipo de ingreso, bueno, diferentes tipos de impuestos que tenemos en el país. Ingresos, impuestos indirectos, directos, IGB, etc. Ya luego, clasificación por fuente de financiamiento. Agrupa los ingresos públicos de acuerdo al origen de los recursos. ¿Qué origen tienen esos recursos? Luego, gastos presupuestarios. ¿Cómo se clasifica esto? Clasificación institucional. ¿Cómo se clasifica en el presupuesto estos gastos presupuestarios? Clasificación institucional. Agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados. ¿Cierto? Esa es la clasificación institucional. Clasificación funcional. Agrupa por función, división funcional y grupo funcional. Clasificación programática. Agrupa por categorías presupuestarias, producto y proyecto. Clasificación económica. Agrupa por gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda o amortizaciones. Y clasificación geográfica. Agrupa de acuerdo al ámbito geográfico, si es gobierno nacional, regional, local o ministerios. Esos clasificadores presupuestarios. Antes de continuar y antes de que nos venza la hora, voy a tomar foto para acreditar, jóvenes, porque mi capacidad de almacenamiento acá en la computadora está agotada. La universidad no nos da más capacidad. Bien que puedo hacerlo, pero tiene que pagar. Tiene que pagar. Y no paga. Listo, ya está. Con esto ya estoy. Ya, jóvenes, sigamos. On continue, como se dice en francés. On continue. On y va. Vamos. Bien, clasificador económico del ingreso. Seguimos. Tipo de transacción, ingresos, dice, ¿no? Ahí está. 1.1. Impuestos y contribuciones obligatorias. ¿De qué se trata esto? De ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. ¿Cuáles son las contribuciones obligatorias? Son todo lo que las aportaciones de salud que hacen las empresas en favor de sus trabajadores y también aportes al Fondo de Pensión Público, la ONP, ¿no? Organismo Previsional Público. Ustedes jóvenes, cuando se integren al mercado laboral, no dejen de hacerlo formalmente, jóvenes. Yo he sido un tipo formal, siempre. Aún si, por ejemplo, en el primer año que yo regresé, después que volví de Europa, el año 99, yo era un profesor contratado nada más en la Universidad de San Agustín de Arequipa. No, ni siquiera tenía un cursito, ni siquiera contrataba un curso, 2 cursos de posgrado, nada más. Pero por lo tanto yo tenía que pagarme mi seguro social.
por cualquier contingencia, porque la salud se puede quebrantar en cualquier momento. No importa si uno es joven, claro, con mayor razón en lo que ya no somos jóvenes. Por ejemplo, hace nomás una semana que le ha dado infarto, tenemos una profesora, la profesora Sara Arana le ha dado infarto, ahorita está en el hospital. Tenía cobertura de seguro, pero no era suficiente el seguro social de salud. Se demora por los plazos ahí, ¿no? Para el internamiento. Entonces, por eso que es importante que tengan empleos de calidad, jóvenes, calidad. Eso es importante, con beneficios sociales. Tienen que pensar, a pesar que sean jóvenes, tienen que pensar en su futuro, de cuando se retiren, para tener un colchón y no terminar como el 75% de peruanos lo hace, arrimado. Disculpe que yo utilice ese término, a la buena voluntad o mala voluntad de sus hijos. Tal como dice Morón, el que fue viceministro de Hacienda, profesor de la Pacífico, dice, ¿no? En una conferencia que nos dictó hace como el año pasado, a inicio, sobre estos temas. Nos dijo, ¿no? Como el empleo informal es predominante en la economía nacional, ¿no? Entonces, y no hay generación de previsión social, fondo de pensión, es un fondo de pensión insuficiente, ¿no? Para muy pocas personas. Entonces, la mayoría tiene que convenir, hacer un trato con sus hijos, ¿no? Para que como los padres han criado a los hijos, les han limpiado los pañales, cosa que eso ha sucedido con todos nosotros, ¿no? Nuestro padre, ¿no? Ese es el mérito y admiración que tenemos por nuestro padre, ¿no? Nos han limpiado nuestros pañales, pero ahora entonces cuando sea viejo, dijo Morón, entonces en el Perú, lamentablemente tenemos que regresar a los hijos, para que los hijos nos tengan buena voluntad, pero lamentablemente ocurre que en la vida, jóvenes, en la vida no es que los hijos traten bien a los padres en general, cuando son viejos. Comparado, los hijos, claro, cuando los padres tienen hijos, es una bendición, ¿no es cierto? Es algo maravilloso. Pero cuando los hijos se hacen cargo de los padres, es todo lo contrario. Existen tantas anécdotas de cómo es que los hijos maltratan a los padres. Fíjese. ¿No? Entonces, para evitar eso, es importante que cada uno se genere su propia fondo de pensión y no esté mirándole los ojos a los hijos, como en el extranjero, ¿no? En Europa, sobre todo, yo conozco casos concretos. Allí los jubilados, como perciben salarios decorosos, viven hasta cuando pueden en sus casas. Si no, se internan en casas de reposo, asilos, y pagan, y ya tienen una vida, pero segura, con alimentación, con techo, con todo, seguridad, atención médica y todo. Pero en nuestro país no ocurre eso, jóvenes. ¿Por qué? Por los altos niveles de informalidad y la poca cultura previsional en nuestro país. En el Perú no tenemos cultura previsional, jóvenes. No vemos más allá del corto plazo. Somos cortoplacistas. Por eso mismo yo siempre he sido un trabajador formal y cuando no tuve seguro por un tiempo, yo me pagaba mi seguro. Ahí tenía siempre mi atención médica. Claro, por un año no generé fondo de pensión. Fíjese, jóvenes. Ya, listo, bajemos entonces.
Ya. Contribuciones sociales, recursos provenientes de las aportaciones para pensiones y prestaciones de salud. A ver, acá me estoy confundiendo. Y contribuciones obligatorias, ingresos por recaudación. ¿Qué pueden ser estas contribuciones obligatorias? Pero en fin, lo veremos, ¿ya? Contribución, me he olvidado en qué específicamente corresponden las contribuciones obligatorias. Pero lo principal acá es la recaudación de impuestos, ¿ya? Contribuciones sociales, recursos provenientes de las aportaciones para pensiones y prestaciones de salud. Ya está. 1.3, venta de bienes, servicios y derechos administrativos. Recursos provenientes de venta de bienes o servicios que la entidad produce. Mejor dicho, tiene que ver con Petroperú, por ejemplo, que vende gasolina. Ahí está. O que otra empresa pública, por ejemplo. Creo que hay una electricidad, algo así, no sé cuál. ¿No? Eso, venta de bienes. Donaciones y transferencias. Estamos hablando de los ingresos, ¿no? Son percepciones por de la propiedad, multas, sanciones no tributarias. Todo lo que son multas que pone los gobiernos provinciales, locales provinciales. Voy a tener que cortar una llamada, pero estamos en clases, ¿no? Multas, cuando uno va al Poder Judicial, paga tasas, etc., ¿no es cierto?, por una gestión. Y también hay esto, ya, sigamos. Ese tipo de ingresos, ¿ya? Percepciones por renta de propiedad, de repente el Estado alquila algún local, puede ser. Ok, lo vamos a ver más desagregadamente ya cuando vayamos a la práctica. 1.6, venta de activos no financieros. Eso por venta de activos no financieros, tangibles e intangibles. El Estado, claro, vende activos, maquinaria y equipo, obsoleta, ¿no es cierto?, que ya no sirva, lo vende. Esos son activos tangibles. E intangibles está más por el lado de la venta de activos financieros, porque los activos intangibles son generalmente activos financieros, ¿no? Acá puede ser licencia de funcionamiento, pues. Acá puede ser licencia de funcionamiento que otorgan las municipalidades locales, ¿no? Acá, esto, jóvenes. O los gobiernos regionales también. Ya. Venta de activos financieros. Ingresos provenientes de recuperación de préstamos. Venta de instrumentos financieros. Claro, el Estado puede negociar activos financieros, como bonos, finalmente, ¿no? Pero puede recomprarlos, esos bonos, también se da eso. Endeudamiento de operaciones oficiales de crédito, garantía, líneas de crédito. Todos los recursos que ingresan por créditos, y eso significa un endeudamiento, pero en tanto que ingresan como crédito, ingresan al presupuesto del Estado como ingresos. Saldo del balance. Recursos que se obtienen de resultados de ejercicios anteriores. Si ha habido déficit acumulado, eso se arrastra para el nuevo presupuesto del nuevo año. Ya. Seguimos con el clasificador económico del ingreso. Ahí está. Acá vemos más desagregado ya, miren. Dice, sistema de gestión presupuestal, clasificador económico de ingresos para el año fiscal 2024, anexo 1. ¿No? Dice, transferencia, su género específico es. Sí. Listo, veamos. 1. Ingresos presupuestarios. 1.1. Impuestos y contribuciones obligatorias. ¿En qué consiste? Acá no se aplican las contribuciones obligatorias. Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias al gobierno y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente. Ese es el principio del
del cobro de impuestos, ¿no? El Estado cobra impuestos sin que esté obligado a prestar un servicio directo, aunque indirectamente después lo va a hacer mediante la construcción de obras de infraestructura, ¿no es cierto? Impuesto a la renta. Son los ingresos que se obtienen de gravar la renta del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, así como de las ganancias y de los beneficios sostenidos por los sujetos señalados por ley, domiciliados o no domiciliados. Es decir, el impuesto a la renta, como hemos dicho, se divide en dos: el impuesto a la renta del capital a las empresas y el impuesto a la renta del trabajo a los individuos. ¿Y qué cosas son domiciliados o no domiciliados? Ya hemos visto también. Domiciliados son los contribuyentes que residen en el Perú, aun si son extranjeros. Por ejemplo, Telefónica, que es extranjera, está domiciliada en el Perú y paga impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y no domiciliados son las empresas peruanas o las personas que trabajan fuera del Perú, que son peruanos y generan renta y tienen que pagar impuestos a la renta, estén donde estén, ¿no? Porque son ciudadanos peruanos o es una empresa, es una persona jurídica nacional. 1.111, impuesto a la renta a personas domiciliadas. Son los ingresos provenientes del impuesto a las rentas que obtengan los contribuyentes que, conforme a ley, se consideran domiciliados en el país sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, en lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora, ¿no? Si se ha constituido la empresa en Estados Unidos y está aquí, tiene que pagar impuestos, ¿no es cierto? ¿No? Y si produce acá en el Perú, tiene que pagar acá, en el Perú. 1.1111, impuesto a la renta a personas jurídicas. Son los ingresos que se obtienen de gravar las rentas derivadas del comercio, la industria o minería, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar. Esto es por la explotación de cualquier tipo de negocio, que son normalmente empresas, ¿no? Personas jurídicas. En otros países se le llama personas morales, se le llama así, morales. Renta de tercera categoría, 1.11111, renta de tercera categoría. Son los ingresos que se obtienen de gravar las rentas derivadas del comercio, igual, industria, minería, de la explotación de la industria, etc. Lo mismo. A las empresas. 1.11112, impuesto a las rentas a personas naturales. Son los ingresos que se obtienen de gravar la renta del, ahí está mal del capital, es del trabajo, jóvenes, y de la aplicación cuantitativa de ambos factores que provengan de una fuente durable. Ya, no se olviden que es del trabajo nada más ahí. Hay un error cometido por el otro colega. Listo. Veamos el clasificador por fuentes de ingreso. Fuentes de ingreso. Listo. Ajá. Ajá. Mira. Por fuentes de financiamiento. ¿De dónde obtiene sus recursos el presupuesto nacional? 1. Recursos ordinarios. 00. Código. Ingresos provenientes de la recaudación de ingresos corrientes e ingresos de capital, recaudación tributaria y otros conceptos deducidas las comisiones de recaudación y servicios bancarios.
Claro, esto quiere decir de que cuando usted va a pagar sus impuestos, va a los bancos comerciales y por ese hecho los bancos cobran comisión, pero no lo hacen gratuitamente, ¿no? Y luego pasa al Banco de la Nación. Toda esa plata pasa al Banco de la Nación, que centraliza, porque el Banco de la Nación es el Banco del Estado, ¿no es cierto? Dos, recursos directamente recaudados. 9, ingresos generados por las entidades públicas, renta de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, ¿no? Venta entonces de gasolina, en el caso de Petroperú, y prestación de servicios, en el caso de una empresa de servicios que sea pública. 3, recursos por operaciones oficiales de crédito. 19, fondos de fuente interna o externa de operaciones de crédito del Estado, con organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como líneas de crédito. Estos recursos son por endeudamiento, precisamente, ¿no? Cuando al Estado, disculpe, al Estado le prestan los organismos financieros internacionales. ¿Quiénes son? Son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Son esos 4 organismos. Los 2 últimos son regionales, latinoamericanos. Y los 2 primeros, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, son organismos de alcance mundial. Mundial, ¿no? Recordemos que estos organismos fueron creados justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todo lo que se presta ahí de gobiernos extranjeros, pero también acá falta agregar la parte del fin. Ahora, porque ahora el financiamiento, sobre todo de los estados en el mundo, es en el mercado bursátil, en la bolsa de valores. Ya no es tanto de gobiernos extranjeros que nos presten. Antes era eso, pero ahora ya es el mercado bursátil. Vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Donaciones y transferencias. 13. Fondos financieros no reembolsables recibidos por los estados de entidades públicas o privadas, agencias internacionales o personas jurídicas, naturales o jurídicas, domiciliadas o no en el país. Los estados poderosos sobre todo dan donaciones, hacen transferencias sin contrapartida ya de devolución. Tal como, por ejemplo, antes de ayer, Estados Unidos, en la visita del señor Marco Rubio, secretario de Estado, le está donando 20 millones de dólares al gobierno del Ecuador para ayudarlo a luchar contra la criminalidad en ese país, ¿no? Ese tipo de recursos ingresan, pero no tienen devolución. Recursos determinados, que son 404, contribuciones a fondos, mejor dicho, a fondos de pensión, tanto privados como públicos, por el empleo que tienen los empleados del sector público, pues, ¿no? Fondo de compensación municipal, el FONCOMUN, impuestos municipales, fondo de compensación regional, el FONCOR se llama, fondo de compensación regional, canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, ¿no? Entonces, esos son los recursos, las fuentes de financiamiento, ¿cierto? Claro, el fondo de compensación municipal proviene del IGB. Igual, el FONCOR proviene también mínimamente, aunque es mínimo ese impuesto, del FONCOR. Y canon sobre canon, claro, lo que pagan las empresas mineras, petroleras, por explotar un recurso que lo pagan a los gobiernos regionales y locales también, donde están ubicados esos recursos. Ya.
Clasificador por fuentes de financiamiento. 5. Recursos determinados. Acá hay una desagregación justo. Vamos a ver. De este recurso determinado, ¿no? De este acá, que es nuestro nacional. Ya, recursos determinados. ¿Cómo se divide? Ya, está acá la división, pero acá lo vamos a extender. 4. Contribuciones a fondos. Fondos de aportes obligatorios por los trabajadores de acuerdo a normatividad vigente y aportes obligatorios de los empleadores a la seguridad social. Es decir, los diferentes ministerios, universidades públicas, gobiernos regionales, locales, aportan al seguro social por sus empleados. ¿Cierto? Fondo de compensación municipal. Ingresos del rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo también. Eso contempla. Eso está a cargo de las municipalidades, ¿no? El fondo común es ahora el 4%. Era el 2% hasta hace medio año, pero ahora ya es el 4%, cosa que criticamos. 8. Impuestos municipales. Esos son los recursos determinados, que consisten en tributos a favor de los gobiernos locales, impuestos prediales, pero ahí está abajo, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Predial, alcabalas, patrimonio vehicular, impuestos a los vehículos, ¿no? Y también a arbitrios, ¿no? Arbitrios, acá falta arbitrios. 15. Fondos de compensación regional. Ingresos de rendimiento de las operaciones afectas al impuesto general a las ventas, que es mínimo, ¿eh? No llega ni al 1%, como el caso de los gobiernos locales. 18. Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Ingreso por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Ingresos por canon minero, gasífero, petrolero, hidroenergético, pesquero y forestal. Hay todo tipo de canon, ¿eh? Regalías también y renta de aduanas. En fin, en la estructura de impuestos vamos a ampliar sobre el canon, regalías, etc. Y ya está. Y ya. Vamos a entrar 5 minutitos de reposo, ya jóvenes. De un descansito. Sobre todo que estoy un poco delicado. Voy a tomar una pastilla. Y en 5 minutos nos volvemos a ver. Ahí está. Clasificador por anexo 4. Clasificador de fuentes de financiamiento y rubros para el año fiscal 2024. Ya, fuente de financiamiento. Recursos ordinarios. 00. Recursos ordinarios. Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación de ingresos corrientes, de ingresos de capital. Recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de los productos. Recursos directamente recaudados. Recursos directamente recaudados comprenden los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas, entre las cuales se puede mencionar la renta de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Listo. Vamos ahora al clasificador institucional. Como hemos visto, el presupuesto tiene diversos tipos de clasificador, ¿no es cierto?
Estamos viendo por fuentes de financiamiento, por ingreso económico, etc, etc. Ya. Veamos el clasificador institucional. Dice MEF, Dirección General de Presupuesto Público, Sistema de Gestión Presupuestal, clasificador institucional para el año fiscal 2024, anexo 3. Dice, ¿no? Sector pliego, unidad ejecutora. 1. Este es un ejemplo para la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo. ¿Cómo se dividen los gastos para ese sector? 001, presidencia del Consejo de Ministros. 003, Secretaría General, PCM. ¿Cuánto de recursos se destina para la Secretaría General de la PCM? 018, mejoramiento de servicios a ciudadanos y empresas. ¿Cuánto de recursos se destina? 020, Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, creada por ley 29525. También, ¿cuánto de plata se da para eso? 023. Proyecto especial legado. 002. El Instituto Nacional de Estadística e Informática. 001. Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Cuánto de plata se da para el pago de sueldos, salarios, para la aplicación del censo, etc.? ¿Cierto? Ya estaba previsto ya en el presupuesto de este año la aplicación del censo. Número 010, Dirección General de Inteligencia. 001, Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. ¿No? DINA, no sé cómo se llama. Ya. ¿Cuánto de plata se destina para ese sector? 011, Despacho Presidencial. ¿Cuánto de plata se va para el almuerzo de la señora Dina? Para su cena, para su desayuno y para sus gastos generales en el Palacio de Gobierno o cuando viaja, pero a provincias o al extranjero también. Gasolina para el avión, el helicóptero de la Presidencia de la República. 012, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de vida, que es un organismo de lucha contra las drogas en el BRAE. Ahí está. 016, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el famoso CEPLAN. ¿Cuánto de plata se dedica ahí a ese centro? 019, Organismo Supervisor de la Inversión Pública en Telecomunicaciones. ¿No? Este organismo especial que tiene su nombre. ¿Cuánto de plata? 020, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Minera. También, ¿cuánto de plata? 021, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, las SUNASES, ¿no? También, ¿cuánto de plata se dedica a esos organismos reguladores, jóvenes? Entonces, este es un clasificador institucional, por instituciones, por dependencias. Veamos en qué consiste el clasificador funcional. Función, división funcional y grupo funcional. Función legislativa. Luego para el comercio. Luego en función del grupo funcional, comunicaciones. Luego la función de relaciones exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores. División funcional, turismo, ¿no? Y grupo funcional, el medio ambiente. Planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Esa es la legislativa. Luego, por la división funcional es agropecuaria. Y grupo funcional, gestión integral de la calidad ambiental. Por función defensa y seguridad nacional. Por división funcional, pesca.
Por grupo funcional, saneamiento. Orden pública y seguridad, que es el Ministerio de Interior. Igual por división funcional, energía. Grupo funcional, por grupo funcional, vivienda y desarrollo urbano. Y así sucesivamente. Entonces, listo. La estructura funcional programática. Veamos en qué consiste la estructura funcional programática. Nivel institucional. Dividido en el sector público nacional, PEDN. ¿Qué cosa es PEDN? Acá está. El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo. Así es la abreviatura en el PDN. ¿Ya? El sector público nacional. Sectores. ¿Qué cosa es PSEM? Es el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Entonces, como vemos aquí están las abreviaturas de todos los grandes pliegos e instituciones del sector público. Comenzando por la salud, trabajo, agricultura, Contraloría General de la República, OMPE, defensa, y así, ¿no? Tribunal Constitucional, etc. ¿No es cierto? Entonces, acá, F, sector economía y finanzas, entonces viene como el economía y finanzas. Está el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguro, Dependencia del Mercado de Valores, la SUNAT, ONP, FONAFE. Aunque propiamente el BCR no depende del BEF, ¿no? Pero está considerada por sector económico y finanzas, claro. Porque su presupuesto, sus gastos se reflejan también en el presupuesto nacional. Bien que el Banco Central no recibe en realidad plata del Estado, ¿no? Del gobierno del MEF. Lo que sí es genera utilidades por el señoreaje, el famoso señoreaje, por emitir masa monetaria. Ya. La estructura funcional programática. Por pliegos ahora, miren. Nivel funcional y nivel programático. ¿Ya? Pliego, que se divide en unidad ejecutora y en unidad ejecutora, pero tienen cada uno de ellos una función, ¿no es cierto? Función, ahí está. A pesar que me he vacunado contra la gripe, me he vacunado hace como 3 semanas contra la gripe, miren, y no ha hecho efecto. ¿Ah? Función. División funcional, grupo funcional, actividad, proyecto, y la actividad se traduce en meta, igual que el proyecto. Categoría presupuestaria. Programa presupuestal, acciones centrales y APNOP. ¿Qué cosa es APNOP? Son las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, es decir, en servicios concretos, ¿no? Ya, ese es de la APNOP. Después veremos digamos, en mayor profundidad. Luego, en el programa presupuestal están el producto, acciones comunes, proyectos de inversión, producto, actividad y meta. Acciones comunes, actividad y meta. Proyectos de inversión, acciones de inversión y obras y meta. Acciones centrales, actividad, meta. Proyectos de inversión, acciones de inversión, obras, meta. APNOP, proyecto de inversión, actividad, acciones de inversión, obras, meta.
Listo, vayamos al clasificador funcional. Nuevamente. Texto único ordenado, tubo, dice, ¿no es cierto? Clasificador funcional, decreto supremo tanto, modificado tanto. Función, división funcional, grupo funcional. Legislativa, el poder legislativo. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la elaboración de las leyes, así como otras acciones ligadas a la actividad legislativa. 001, acción legislativa, con inherentes a la acción legislativa. 0001, acción legislativa. Comprende las acciones del órgano legislativo a la elaboración de dispositivos normativos y a la fiscalización de la gestión pública. Relaciones exteriores, que es la otra función. Corresponde al nivel máximo de agregación gubernamental en el contexto internacional, garantizando la promoción de la imagen del Perú en el exterior, la cooperación técnica de los intereses peruanos en el exterior. 002, servicio diplomático. Conjunto para promover, ejecutar y evaluar la política exterior con otros estados, en las áreas política, diplomática, social, cultural, así como en todas las cuestiones que atañen a los límites internacionales de la República, y etc. ¿No es cierto? Ya está. Veamos, clasificador económico del gasto. Clasificador económico. Este es clasificador funcional y este es el clasificador económico del gasto. Hemos visto arriba, ¿no? Económico del gasto. Se divide, por lo tanto, en gastos corrientes, gastos de capital y servicios de la deuda. En los gastos, 2, reserva de contingencia. 2.1, personal y obligaciones sociales. 2.2, pensiones sociales, fondos de pensión, público o privado. 2.3, compra de bienes y servicios. 2.4, donaciones y transferencias. El Estado peruano puede hacer donaciones también. ¿En qué caso, por ejemplo, no? En el caso de un terremoto en Chile, por ejemplo, manda donaciones de alimentos, medicamentos, eso se contabiliza allí. Transferencias, todo lo que tiene que ver con los programas sociales. 2.5, otros gastos. 2.0, reserva de... estamos en otro gasto. Ahora, gasto de capital. 2.0, reserva de contingencia igual. 2.4, donaciones, transferencias igualmente. Luego 2.5, otros gastos. 2.6, adquisición de activos no financieros. Maquinaria y equipo, que son no financieros. Y 2.7, adquisición de activos financieros, ¿no? Que puede comprar un lote de bonos. Luego, servicio de la deuda. 2.8, servicio de la deuda, pago de la deuda. Veamos, seguimos viendo con el clasificador económico del gasto. Sistema de gestión presupuestal. MEF, Dirección General del Presupuesto Público. Clasificador económico de gastos para el año fiscal 2020. 2. Dice gastos presupuestarios. 2.0, reserva de contingencia. Gastos por contingencia. Gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en presupuesto del sector público y es de uso exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Son gastos contingentes, por eso mismo, de urgencia, de emergencia.
Reserva de contingencia, igual sigue gastos que por su naturaleza 2.01, ¿no? Y coyuntura no pueden ser, es lo mismo, jóvenes. 2.011, reserva de contingencia, gasto corriente, gasto que por su naturaleza igual. Reserva de contingencia, gasto corriente, gasto que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos. Listo. 2.0111, lo que sigue. Reserva de contingencia, gasto corriente. Igual. Igual se repite, ¿no? Son sus gastos cada uno de ellos. Gasto de capital, igual gasto que por su naturaleza y coyuntura pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades del sector público para gasto de capital. Y listo. Personal y obligaciones sociales. Gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad de los empleadores, incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servicios públicos. Disculpe. ¿Qué cosas son las asignaciones en especie? Son aquellas que no necesariamente son monetarios, sino que pueden ser en servicios, tal como lo dice arriba, ¿no? Pago de seguridad social. Esa es una asignación en especie. Pago que hace el Estado por seguridad social de sus trabajadores. Clasificador geográfico. MEF, Dirección General de Presupuesto. Sistema de Gestión Presupuestal, clasificador geográfico para el año fiscal 2024. Por departamento, provincia y distrito, miren, año 5, anexo 5, ¿no? Acá ya figura el código del departamento en orden alfabético, código del presupuesto, código del distrito, descripción y sigan los códigos. Acá, región Amazonas, provincias, Chachapoyas, 2, Bago. ¿Qué más sigue? 5, Luya. 6, provincia de Rodríguez de Mendoza. 7, Utcubamba. Entonces, dentro de Chachapoyas están los diferentes distritos que tiene Chachapoyas, bueno, Chachapoyas, Asunción, Balsas, Cheto, Jim, Chuquibamba, Granada, etc, etc, ¿no? Cada uno tiene su código y cada uno va a tener su presupuesto, pues, jóvenes. Como le dije, hasta el último distrito, el más alejado del país, tiene su presupuesto. Listo, joven. Sigamos. Gestión y presupuesto por resultados. Nueva forma de entender y hacer en la gestión pública. Veamos. Gestión y presupuesto por resultados. Nueva forma de entender y hacer en la gestión pública. Constituye, dice, una estrategia de gestión pública que vincula los recursos presupuestarios a productos y resultados medibles a favor de la población. Se fundamenta en la formulación e identificación de cadena de resultados, productos, línea de producción de los productos y gestión del desempeño a través del seguimiento de indicadores y evaluaciones. Aplica los principios de evidencia científica y tiende al bienestar de la ciudadanía, y específicamente a las necesidades de la ciudadanía como eje central. Vamos a ver en profundidad más adelante en qué consiste el presupuesto por resultado, ¿no? La gestión por resultado. Es un presupuesto que se mide, se lleva un monitoreo
de que efectivamente el gasto que se ha hecho en un sector, en un proyecto, sirva para los fines para los cuales se presupuestó. Por ejemplo, se quiere disminuir la delincuencia en Lima metropolitana. Entonces el Estado da presupuesto en el año 1 y en el año 2 va a evaluar, el siguiente año va a evaluar a través de indicadores y evaluaciones el MEF o la dirección que corresponda del Ministerio del Interior si efectivamente bajó o no bajó la delincuencia. ¿Cuáles serían los resultados? El hecho de que baje la delincuencia, el índice de delincuencia baje. Esos son los resultados. Índice, por ejemplo, de asaltos en la calle, a mano armada. El año 1 fue de 100 por mes y el año 2 va a ser 70 por mes. Esos son los presupuestos por resultados. Medibles, jóvenes. Listo. Entonces, recursos presupuestarios. Producto y beneficiaria a la población. Directiva tanto, directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, aprobado mediante el decreto tanto. ¿Cierto? Ya. Listo. Planificación de corto plazo y presupuestos institucionales. El largo plazo. Plan Estratégico Nacional de Desarrollo, PDN. En el mediano plazo, regido por el Plan Estratégico Sectorial Multianual, PC. En el mediano plazo, lo que prima es ahí el Plan Estratégico Institucional, que su abreviatura es PEI, Plan Estratégico Institucional. Corto plazo, lo que rige es el Plan Operativo Institucional, conocido también como el famoso POI, Plan Operativo Institucional. Corto plazo, presupuesto institucional. Largo plazo, plan de desarrollo concertado entre el gobierno nacional y el gobierno regional o local. Plan de desarrollo regional concertado. Plan de desarrollo local concertado, ¿no? Con participación ciudadana también, pero no es cierto. Eso es. Ya. Sigamos entonces con eso. Tendencia del planeamiento estratégico en el sector público. Repito, tendencia del planeamiento estratégico en el sector público. Peruano. 1. ¿Cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar? Mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual, ¿no? Estas son los fundamentos, la base, los parámetros con los cuales se propone, se elabora el planeamiento estratégico del sector público peruano, ¿no? En función de estas preguntas, de estas identificaciones. ¿Cómo viven las personas en sus territorios, su medio de vida y su nivel de bienestar? Mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. 2. Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado, ¿no? Ahí está. Número 4. Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados para ese fin. Antes estaba el número 3. Se definen las políticas públicas de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos.
Acá tenemos el plan estratégico resumido en esta figura, ¿no? Conocimiento integral de la realidad, ese es lo primero que se hace, cómo vivimos. El futuro deseado, cómo queremos vivir. Claro, lo primero da la imagen del territorio actual, es una radiografía que se hace del territorio nacional. Luego, el futuro deseado, cómo queremos vivir. Eso se traduce en la imagen del territorio deseado, ¿cierto? ¿Qué vamos a nosotros sostener en el futuro en nuestro territorio en términos de bienestar, con los gastos del Estado? Informes para la mejora continua. Seguimiento y evaluación para la mejora continua. ¿Cuándo avanzamos y cómo mejorar? ¿Cuándo avanzamos y cómo mejoramos? Y la aplicación de políticas y planes. Políticas y plan coordinados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se dice cuál es el cómo, ¿no es cierto? El cómo. Listo. Todo esto está en la directiva tanto, directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobado mediante resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ese plan tanto. Listo. Sigamos con las tendencias del planeamiento estratégico en el sector público peruano. Tendencias políticas, económicas, sociales, medioambientales, tecnológicas, valores, actitudes, ética, bienestar de las personas, desarrollo sostenible, análisis prospectivo, imagen, un país avanzado, desarrollado, que crece económicamente y con menos desigualdad. Eso es lo que se quiere finalmente, ¿no es cierto, jóvenes? Con oportunidades para todos. Ese es el principio. Pero ¿quién da las oportunidades? Genera, no es que da, sino que ¿quién genera las oportunidades? El Estado. No hay oportunidades, sino que genera, jóvenes. ¿Y cómo genera? Genera con políticas públicas de favorecimiento a la inversión nacional como internacional, dando reglas de juego claras, respetando la regla de juego de libre mercado, para que la inversión fluya en cantidad. ¿No es cierto? Entonces, estableciendo reglas de juego claras, no solamente para el capital, sino para el trabajo, también en defensa de los trabajadores, porque, como yo le dije, a la economía no solamente hay que verla desde el ángulo económico y financiero, a la economía hay que verla también desde el lado económico y social. Pero la economía tiene varios enfoques, ¿no? Por eso que si una economía crece, ese crecimiento tiene que beneficiar a todos equitativamente. Los frutos del crecimiento tienen que traducirse en bienestar social, jóvenes. Si no, un crecimiento económico que por crecer no tiene sentido, no tiene sentido. Lo ideal es de que, claro, las empresas ganan, pero también los trabajadores, si crece la producción, crece la economía, el PBI, los trabajadores tienen que beneficiarse. ¿Cómo? Con mejores sueldos y salarios, con menos trabajo informal, creando empleos de calidad, que es lo que se quiere, no empleos precarios, porque tener un empleo informal es tener un empleo precario, jóvenes. Entonces, eso es, jóvenes. Planificación de corto plazo y personales. Anual consistente con el PIA. ¿Qué cosa es el famoso PIA?
¿Quién sabe qué es el PIA? A ver, si están atentos a la clase. Yo estoy hablando y hablando. A ver, jóvenes. ¿Quién puede decirme qué es el PIA? ¿Está? Su Google. ¿Qué es el PIA? Pío Pío. ¿Es el Pío Pío? ¿Están allí o no están allí, jóvenes? A ver, Luis, el señor Luis Jeremy. Jeremy. ¿Está presente o no está presente el señor Jeremy? Señor Jeremy. Sí, profesor. Pero no sé qué es el PIA. ¿Qué cosa es el PIA? No lo tengo bien. No, la Una verdad idea. no. Era el POI que dijimos. Le hemos tocado ya el POI. ¿Qué cosa era el POI? No pay, sino POI. Pay de manzana, ¿no? POI. ¿Qué dice el señor Cristian Augusto? Cristian Augusto. No está en clase, ¿ah? Daniel. Carmen Luisa, a ver, Carmen Luisa, ¿qué dice Carmen Luisa? Es el POI es el Plan Operativo Institucional. Es el presupuesto operativo institucional, no plan, sino presupuesto. Presupuesto operativo institucional. O plan, a ver, me ha hecho dudar usted, ¿ah? Acá nomás está, me ha hecho dudar usted, ¿ah? Por acá hemos visto fue el POI, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Acá está. Ah, plan, sí, tiene razón. Disculpe, señorita. Muy bien. Ha ganado un par de puntos usted, ¿ah? Correcto, señorita. Daniel. Señor Daniel. No está. Sofía Carolina. Sí, profesor. ¿Qué cosa será el PIA? ¿Puede ser el presupuesto institucional de apertura en apertura? École, muy bien. Ese es. El presupuesto institucional de apertura. Tiene toda la razón. Muy bien, gracias, señorita. Ya, veamos entonces. Presupuesto institucional. Ya. Largo plazo hemos visto, ¿no? Y ya está. Estábamos aquí, creo. POI anual consistente con el PIA. Entonces, para contar con el POI anual, con el presupuesto, perdón, con el plan operativo inicial anual, la entidad con base en el POI multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la ley de presupuesto y cada pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad se ajusta a la programación. Y en consecuencia, las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI anual. A partir de ello, el POI anual comprenderá la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones priorizadas en forma mensual. Las actividades operativas e inversiones sin financiamiento programadas en el primer año del POI multianual pueden constituir la gestión del titular para obtener financiamiento. De esta manera,
la entidad contará con un POI anual para iniciar su ejecución. Resolución tanto, guía para el planeamiento institucional. Página 47. Seguimos. Marco normativo. La Constitución Política del Estado. Presupuesto público. Artículo 7.7. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de cano. Claro, para los que tienen. Ahí también tengo yo mis reparos. Por ley, solamente los gobiernos regionales y locales donde está situada la explotación minera o petrolera o pesquera reciben cano. Y los otros departamentos que no tienen recursos explotables de esa naturaleza no reciben nada. Ahí debería cambiarse. ¿Por qué? Porque los recursos del país, no solamente de una región, sino de todo el Perú, ¿cierto? Claro, entiendo yo de que la mayor parte del canon puede ir a la región que la produce, pero una parte también tiene que destinarse hacia las regiones más pobres del Perú, para justamente distribuir con equidad esos recursos, con equidad, jóvenes. Porque de otra manera, solamente se aprovechan las regiones o gobiernos locales. Y el resto, jóvenes. Ya. Marco normativo, 1. Seguimos con el marco normativo. La fuente, claro, el origen central del marco normativo es la Constitución Política del Estado de 1993. Presupuesto público, artículo 7.7. Su artículo 7.7 dice, ¿no? Luego también el decreto legislativo número 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto. Luego las leyes anuales del presupuesto. Ley número 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público Fiscal 2024. Así como ha habido una ley para el presupuesto del año 2024, ha habido una ley para el presupuesto del año. Y va a haber otra ley para el presupuesto del año 2026. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso que aquí el decreto legislativo dice, número 1440, el presidente de la República, por cuanto que el Congreso de la República, mediante la ley número tanto, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y de modernización de la gestión del Estado por un plazo de 60 días calendario, que literal, el inciso tanto, dice, ¿no? De conformidad con lo establecido en el literal tanto, del inciso tanto, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República, ha dado el decreto legislativo siguiente. ¿Cuál es? La ley, emitir la ley del presupuesto del sector público para el año respectivo. Como está ahí, la ley número 31953 para el año 2024. ¿Ve? También da otra ley,
La 31954, que es la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. También da la ley número 31955, que dice la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2024. Todos están parados por leyes, jóvenes. En esa parte la normatividad jurídica es bastante frondosa para amparar, ¿no? Ampara la recepción de los ingresos tributarios y otros, y ampara la ejecución de los gastos. Jóvenes. Seguimos con el marco normativo 2. Instructivo número tanto. Instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados aprobado por resolución directoral tanto. Directiva número tanto. Directiva para el seguimiento en el marco de la fase de evaluación presupuestaria. Directiva tanto. Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Directiva número tanto, directiva para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. ¿No? MEF, publicado en el Diario El Peruano, dice directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Resolución directoral tanto, aprueba la directiva tanto, normas legales. Edición extraordinaria del Diario El Peruano. Seguimos con el marco normativo. Directiva tanto, directiva para la ejecución presupuestaria del 13 de febrero del año 2024. Lineamiento de aprobación y presentación del PIA. Lineamiento 2, registro, emisión, modificación, previsiones presupuestarias. Lineamiento 3, solicitud de modificación, límites. Lineamiento 4, modificaciones presupuestarias, ejecución, gasto, proyectos. Lineamiento 5, fondos, contratos, inversiones. Lineamiento 6, aplicación 22, disposición complementaria final, la ley tanto del presupuesto 2024, saldo de libre disponibilidad. Resolución directoral, tanto que aprueba el cuadro de plazos de la fase de ejecución presupuestaria y los clasificadores presupuestarios para el año 2024. Que está publicado en el Diario Oficial del Peruano, directiva para la ejecución presupuestaria. Aprueba la directiva tanto y normas legales. Ahí está. Marco normativo 3. Como vemos, está lleno de marcos normativos. Resolución directoral tanto, que aprueba la directiva tanto, número tanto, directiva para los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados para el año fiscal 2017. Directiva tanto para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Ahí está, normas legales, proceso presupuestario del sector público, directiva tanto, ¿no? Claro, eso fue para el año 2017. Luego, proceso presupuestario del sector público, directivas para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Contenido del presupuesto, ABC. Veamos. ¿Cuál es el contenido del presupuesto? Los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados y es decir, a los montos, ¿no?, asignados para cada pliego, para cada entidad, y los ingresos que financian dichas obligaciones. Se desagregan conforme a los clasificadores del gasto correspondientes. Hemos visto ya los clasificadores del gasto. Los ingresos, cualquiera que sea el periodo en el que se generen, financien los gastos. Los ingresos pueden ser de naturaleza tributaria, no tributaria o por operaciones de créditos y sirven para financiar los gastos del presupuesto. Se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes, que también ya lo conocemos, ¿no es cierto? Las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos o servicios, porque lo que principalmente otorga, crea, genera el Estado son servicios. A través de los bienes públicos, aquí entra a tallar los famosos bienes públicos, ¿no es cierto?
a lograrse con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les apruebe. Bueno, acá tenemos las diferentes definiciones presupuestarias, tales como el crédito presupuestario, el programa presupuestal, los programas presupuestales orientados a resultados, PPOR, los centros de costos, etc. Actividades de la unidad ejecutora, responsable de programas presupuestales, integrante del Sistema Nacional Presupuestal. En fin, bueno, entonces, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar en este punto, ¿ya? Ya nos falta poco para terminar esta parte de este primer módulo. Nos quedamos entonces en las definiciones presupuestales, que lo hacemos la próxima clase ya, el lunes en la sesión de clase que tengamos ya presencial, pues. Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta de su parte? ¿Preguntas, jóvenes? Señor Jairo, díganos. Sí, profesor, yo solo tenía una duda cuando veo de las tendencias de planeamiento estratégico en el sector público y cómo se guían de la CEPLAN, ¿no? Sí. Tengo mi duda si hay otras entidades de las cuales se guía al Estado para hacer otras tendencias o netamente la CEPLAN es la única que utilizan como base. Por supuesto que es principalmente el CEPLAN, ¿no? Pero claro, el CEPLAN se funda también o toma como origen, como fuente, todos los organismos públicos del Estado, sea gobiernos regionales, sea gobierno nacional mismo, gobiernos locales. Pero quien formula es el CEPLAN, tiene ese encargo, ¿no? Ese encargo técnico, no constitucional, ¿no? Eso está dentro de sus responsabilidades como organismo planificador, de estudiar, medir, analizar, todo lo que tiene que ver con estas tendencias de los planes. Eso es joven. Ok, jóvenes, si no hay otra pregunta. Entonces estaríamos ya concluyendo nuestra clase, pues. Ya yo me iré de frente a la cama porque ya estoy un poco delicado. Un poco, sí, delicado. Me olvidé si nos puede pasar el documento que ha presentado. Sí, ya debo de pasarles, ya me estoy, ya está. Tener como guía, ¿no? Sí, ya tiene que tener ese documento, ya, valioso. Ok, perfecto. Ok, jóvenes. Muy bien, señor Jairo. Señorita, buenas noches. Señorita García, buenas jóvenes. Sí. Que le vaya muy bien. Disculpe, es que como estaba en la recti cuando usted pasó asistencia, no sé si me podría considerar porque entré más tarde. No había señal ahí en la recti. No se preocupe, no estoy pasando asistencia, pero sí, claro, voy a ver en la lista que aparece, ¿no? Perfecto. Luego que terminemos la clase, ahora cierre